Les voy a compartir un fragmento de lo que dijo un esclavo de la escuela estoica en Roma. Él era griego, nació en la actual Turquía, pero fue llevado de niño como esclavo y obviamente se esforzó, estudió a los estoicos en este caso y tuvo hasta su propia escuelita filosófica. Y él dijo en cierta ocasión, con relación al epicureísmo, que es otra escuelita también de Atenas, pero que tenía otro giro no tan moralista como la escuela estoica, sino más bien era un camino filosófico hacia el hedonismo, hacia el placer, la búsqueda de la felicidad a través de sensorial. Epicuro fue el fundador de aquella escuela hedonista en busca del placer. Y entonces este esclavo, Epicteto, que bueno, llega a nosotros a través de su discípulo, porque él no escribió, él se dedicó a hablar a sus alumnos en su escuela en Roma, pero su discípulo Flavio Arriano nos hizo llegar esto. Su discípulo escribió lo que él dijo y uno de los pensamientos que él dice con relación a la crítica al epicureísmo de Epicuro, la escuela de que busca solo el placer. Y ahora le voy a decir que qué relación esto tiene con los cubanos, ¿no? La búsqueda del placer, de la felicidad. Vamos a gozar lo más que podamos. Bueno, dice Epicteto, ese esclavo convertido en filósofo romano, dice, ¿qué ocurrirá en una ciudad, cito, ¿no? ¿Qué ocurrirá en una ciudad regida de acuerdo con las máximas de Epicuro, de aquel filósofo que tenía aquel colegio, que solo buscaba la felicidad y el placer y pasarla bien, ¿no? Por cierto, incluso admitía, en esa época era una novedad en Grecia, admitía a Epicuro en su escuela filosófica a mujeres. Así que ya ustedes saben, él le llamaba al lugar el jardín. Y en el jardín, hombres y mujeres buscaban la felicidad del cuerpo. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Ese es Epicuro. Ese es el camino de la sensualidad, de pasarla bien, de espantarte del dolor. No sacrificio, no esfuerzo, no, nada de eso. Y entonces dice Epicteto, ya en Roma, siguiendo la línea de los estoicos, dice que, por cierto, para interrumpir ahora, hoy se considera que una de las élites del mundo que más ha abrazado el estoicismo, esta escuela moralista y austera, y una escuela que te prepara, que hace ejercicios psicológicos para enfrentarte al dolor y no dejarte seducir por el placer, son las élites financieras de Estados Unidos. Grandes multimillonarios pues han escogido este camino. Yo sospecho que por una razón psicológica, encontrar la paz, porque se han dado cuenta que tener demasiados objetos y buscar demasiado el placer y la diversión puede perturbarles y darles mucho sufrimiento psicológico. Por lo tanto han escogido el camino, después que son multimillonarios, del estoicismo. Y decía, y ya les digo, ¿qué ocurrirá? Dice Epicteto, aquel esclavo estoico de Roma. ¿Qué ocurrirá en una ciudad regida de acuerdo con las máximas de Epicuro? Pues que todo en ella andaría al revés. Ni habría sociedad propiamente dicha, ni casamientos, ni magistrados, ni colegio, ni policía, ni urbanización. En ellas todos sustentarían opiniones que ahora ni las mujerzuelas más decocadas se atreverían a sostener. Por el contrario, en una ciudad donde imperen las máximas que dicta la razón, reinará la decencia y el orden. Todo el mundo obrará guiado por opiniones sanas, serán honradas todas las virtudes, la justicia florecerá por sí sola, la policía estará bien reglamentada, los ciudadanos se casarán, tendrán hijos, los educarán y todos se esforzarán en servir a los dioses. El marido se contentará con su mujer sin codiciar la del prójimo, con sus bienes, sin ambicionar los ajenos. En una palabra, todos los deberes serán cumplidos y todas las relaciones sociales debidamente conservadas, dice Epicteto, un esclavo convertido en señor, director de un colegio de estoicos filósofos en Roma. Así quiero comenzar porque me quiero referir a lo que está pasando en nuestro pueblo y yo creo, aunque no creo que una escuela estoica nos salve de este desastre, ninguna corriente filosófica nos puede salvar de esto. No voy a caer en ese error que cayeron los revolucionarios al abrazar el marxismo como guía, ¿no? Como guía filosófica de un estado entero. Imagínense ustedes, el estado cubano tenía una filosofía. Por eso que no es tan loco que yo le hable a ustedes de los estoicos, de Epicuro, buscando diversión y placer. No, porque todo estado políticamente organizado necesita de una filosofía. Lo que pasa es que a veces son filosofías más ruidosas, que hacen más injerencia en la cultura y en la costumbre del pueblo, y a veces son filosofías que se quedan más tímidas, que se quedan reservadas para las élites que dirigen esa sociedad, cualquiera que sea,
la sociedad norteamericana. Por eso les digo, la élite de Estados Unidos está abrazando casi en su mayoría la línea de los estoicos romanos. Bueno, para nadie es un secreto que aquí en Estados Unidos se admira mucho todo ese clasicismo de Roma en el derecho, en las costumbres, en la arquitectura, en la estética, algo muy anglosajón, distanciado de la poética nuestra hispana. Nosotros somos más proclives a la poesía. De hecho, nuestro gran José Martí, ¿qué era? Pues era un pobre poeta. Y digo pobre con toda intención, porque la mayoría de los poetas, que yo sepa, no han tenido dinero en este mundo. Son personas que están quebradas materialmente. José Martí era un hombre pobre y todos los datos lo dicen, y era muy romántico y era poeta, y a veces incluso, yo lo considero un gran defecto de la moral, tenía cierta tendencia al gusto oscuro por la muerte, por el suicidio. Y en otra ocasión vamos a comentar sobre esto, porque hay escritos que lo dicen. Él hace casi un halago a la muerte, e incluso identifica a la muerte como una mujer. No sé por qué. Dice, bueno, yo sí sé, ha ocurrido que muchos poetas la han identificado como una mujer. La muerte es una mujer, no un hombre. No es un hombre la muerte, ¿verdad? El hombre es la vida. La muerte es una mujer. Y eso tiene bastantes interpretaciones. Yo me voy a referir ahora a este grupo inmenso, ayer lo toqué, de cubanos que siguen saliendo de Cuba. Ayer volaron por encima de la ciudad de Managua, 8 aviones repletos de cubanos que supuestamente deben llegar a los Estados Unidos. No van a llegar porque Estados Unidos, desde el viernes, ustedes saben que cerró, ya se trancó el dominó, y Estados Unidos tiene una tesis. Si tú eres un perseguido político, tú pedirías asilo político en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras, en México. En México hay una oficina para recibir refugiados. ¿Por qué los cubanos, si están siendo perseguidos en la isla, no piden asilo político en cualquier lugar? Y yo les digo honestamente, cuando yo estaba siendo perseguido por las hordas del Ministerio del Interior en Cuba en los años 90, yo estaba dispuesto a irme hasta para Rusia. Para Rusia, el que me diera a mí un asilo, yo lo agarraba, porque estaba desesperado. Era una situación muy dura. Ustedes saben los maltratos que el ministerio, la policía secreta, le hizo a mi familia, cómo les robaron los zapatos a mi hija dentro de mi propia casa sin una orden ni de registro, y cómo incluso allí mismo en ese episodio destruyeron para siempre la salud de mi esposa, pues se le produjo un derrame cerebral, porque estaba en avanzado estado de embarazo, y entonces yo en ese momento sí me consideraba una persona que tenía miedo, no por mi vida, por la vida de mi pequeña familia. Y se supone que en ese estado psicológico, pues usted pide asilo en cualquier lugar. Los cubanos pasan por México y no piden asilo político. De hecho, una de las trabas que Estados Unidos te pone cuando tú llegas aquí es ¿por qué no pediste asilo político en México? Y si México te rechaza es otra cosa, pero ¿por qué no pediste asilo político en México? Tú lo que quieres es vivir en los Estados Unidos de América. Y eso lo desea casi el planeta entero. Hoy por hoy, la mayoría de los cubanos, y yo hablo con cubanos de varias generaciones y en un amplio espectro ideológico, la mayoría de los cubanos ya no cree que Cuba está avanzando hacia el socialismo. Están completamente desencantados, desilusionados del sistema, y se quieren marchar, obviamente, y no les critico eso, hacia el país más rico del planeta, que lo tienen ahí a 180 kilómetros. A 90 millas está el país más opulento del mundo, ofreciéndoles una vida material. Ahora, ¿eso es un refugio político? Habría que discutirlo. Cada caso es... todavía Estados Unidos va a seguir dando asilo político. Todavía va a seguir dándolo. Pero para la mayoría de los cubanos no está claro la diferencia. No está clara la diferencia entre un perseguido político y alguien que quiere prosperar, que quiere trabajar en los Estados Unidos. Por eso las nuevas visas tienen otro carácter y necesitan patrocinadores privados, no el Estado norteamericano, que hasta ahora se estaba haciendo cargo de todos estos niños, ancianos, enfermos que cruzaron la frontera. No solamente de los jóvenes y fuertes. Cada persona que venía a Estados Unidos desde Cuba, pues recibía la protección del Estado y ya no alcanza. Eso es lo que ha pasado. Han pasado ahora al sector privado la responsabilidad financiera de sostener a los refugiados. Pero van a seguir existiendo refugiados y planes para darle asilo. Yo lo que creo que hay un problema humanitario serio es porque una gran cantidad de cubanos ya tenían sus pasajes sacados, se siguen yendo para México. También hay mucha ignorancia. Algunos no pueden hacer nada por cambiar la situación, ya tienen el pasaje, y entonces puede ser que vayan a traer productos, a aprovechar ya que tienen el pasaje pagado. Muy caro que les salió, a muchos les ha costado su propia casa, han vendido su casa para salir huyendo de la miseria. No voy a decir del comunismo porque si no pidieran asilo en México. Repito, eso es así. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué futuro le vamos a dar a esa nación nuestra maltratada que no acaba de ver
el amanecer de un nuevo día, no acaba de tener ilusiones en su propia tierra, que incluso va a preferir seguir saliendo hacia Centroamérica para vivir en otras tierras lo que no pueden vivir en su propio país. Pues es muy sencillo y es muy sencillo y muy difícil. Tenemos que tomar conciencia de que necesitamos una revolución. Necesitamos una revolución en Cuba. Y esto es urgente y ya no puede esperar más. Ya no puede esperar más o perdemos el Estado. Perdemos el Estado-Nación, perdemos todo, perdemos hasta el territorio. Y otro pueblo, pues, sabrá cómo administrar el futuro de la isla. Porque el nuestro va a desaparecer. Para nadie es un secreto que demográficamente estamos pasando por una guerra. Hay una guerra contra el cubano. Las mujeres cubanas en sus vientres, en sus úteros, no veo yo un futuro de sustitución. Ni siquiera estoy hablando de crecer, de sustitución. Y por otro lado, vemos que los cubanos están desencantados y para nadie es un secreto que piden asilo político, gente que era del Ministerio del Interior, gente que son del Partido Comunista, grandes espías cubanos, grandes hombres, no voy a decir espías, grandes hombres de la inteligencia del aparato cubano en su relación exterior. ¿Dónde se retiran? Pues se retiran en la Florida sobre todo, pero también en otras ciudades de Estados Unidos. Hay gente que sirvió al aparato político, al Estado político, durante muchos años, fueron agentes de inteligencia en Europa sobre todo. ¿Y dónde están viviendo? En los Estados Unidos. ¿Cómo qué? Como refugiados políticos. Entonces no puedes pedirle a los humildes pueblos de Cuba que se queden en la isla a trabajar, que vaya para la tierra, que hay oportunidades, cuando ya el pueblo se enteró de que sus élites o se van ellas o mandan a sus hijos, le mandan remesas desde Cuba con sus numerosos negocios privados, porque Cuba, pues obviamente, como no dio un paso hacia la libertad, hacia un Estado liberal, pues se está convirtiendo en un Estado mafioso que no quiere renunciar a sus formas, a sus prácticas aristocráticas, no democráticas.